Sí, una forma de vida con una cultura muy peculiar. Hay que darse cuenta que es gente que anda por los caminos, que ha salido de sus pueblos, que durante 30 días cruza España de norte a sur, 2 veces al año, gente desde los 12 o 13 años que ya se embarcan en esta aventura. Entonces una gente que tiene una visión muy diferente del mundo, del que tienen, por ejemplo, los pastores estantes o la gente que se queda en los pueblos, ¿no? Gente que conoce las ciudades, que atraviesa ríos, que conoce Toledo, que atraviesa Madrid, que atraviesa numerosas ciudades. Entonces tiene una visión muy diferente del mundo de las personas estantes. Eso les da, esa cosmovisión les da una cultura general y una cultura particular muy amplia y muy diferente del resto de la gente que se queda en los pueblos. Hay unas diferencias muy grandes porque date cuenta que en la zona aquí ningún pastor se incorporaba a la transhumancia hasta los 12 años, cuando iba a Extremadura, cuando acababa la escuela. Entonces tenía que saber leer, escribir, las 4 reglas elementales. Sin eso no podía incorporarse a la transhumancia porque era necesario para comunicarse con la montaña por carta, tenía que contar las ovejas, etcétera, etcétera. Entonces no se podían incorporar hasta que no tuvieron esa cultura general tan importante. Y si no, el mismo mayoral tenía que enseñarles esas 4 reglas y de leer, escribir y tal, porque era muy necesario. En cambio, la gente de Extremadura era una gente hasta épocas muy recientes, muy retrasada en los aspectos de cultura, de leer, escribir, y tal. No tenían el nivel cultural que tenían en la montaña de León. Incluso luego muchos pastores, yo me he entrevistado con ellos allí en Extremadura, que les enseñaron, los pastores leoneses, les enseñaban a escribir y a leer y todos se acordaban de todo eso. Entonces, claro, esta gente tenía una cultura muy superior a la que había en el sur, lo que les llamaba mucho la atención a las gentes de abajo. Pero no solo era una cultura una cultura que se adquiría durante muchos años. El llegar a dominar las técnicas pastoriles y llegar al máximo rango, por ejemplo, de rabadán en un rebaño, porque eso era como un ejército, donde ibas escalando en los diferentes escalones de la jerarquía pastoril. Tenías que aprender a lo largo de muchos años sobre hierbas, tenías que aprender sobre medicina, sobre veterinaria, sobre climatología, en fin, diferentes cosas, cómo afrontarte en el campo con tormentas, con lluvias, con cómo se movía el ganado. Entonces eso durante muchos años organizaba en la mente de los pastores una cultura muy grande, mucho más grande de lo que la gente se cree, ¿no? Entonces muchas de estas gentes, yo siempre digo, sobre todo mayorales y rabadanes, los que llevaron a los máximos niveles, pues podrían enfrentarse tranquilamente a dar una clase en cualquier universidad, pues gente además con una sapiencia muy importante, saben expresarse correctamente, saben, en fin, leen mucho, estaban suscritos a muchos, generalmente a diarios o a periódicos que leían en la montaña hasta que los acababan de leer todo el mundo, los pasaban de unas manos a otras. Es una gente con una cultura impresionante para que la gente lo cree, ¿no? Que cuando ve pasar a un pastor dice, uy, qué gente, ¿no? Este no sabrá nada, ¿no? Entonces, vemos hoy, claro, la cultura esta se ha ido decayendo, ha ido perdiendo vigencia, entonces han incorporado pues muchas gentes pues que ya no tienen el mismo nivel cultural, no tienen los mismos conocimientos que tenían los pastores tradicionales. Toda esa gente, claro, buscaban generalmente los grandes rebaños que venían a la montaña de León, pues eran bien de marqueses, de condes, ya en el siglo XVIII también grandes monasterios. Entonces ellos confiaban ellos no venían aquí, no sabían nada de ganadería, tenían que confiar en esta gente que eran los que sabían por cultura pues todo lo relacionado con el rebaño. Entonces esta gente además, al ser la montaña de León una gente muy religiosa, pues sabían que podían confiar plenamente en ellos, que no les iban a defraudar lo más mínimo, que las cuentas que presentaran anualmente no les iban a defraudar. Entonces por eso confiaban plenamente en esta gente, porque además de esa cultura pues eran muy estrictos en todas las reglas, en todos los libros que presentaban, y estos mayorales una vez al año iban a Madrid o donde vivieran los grandes dueños, o a Cáceres o a las grandes ciudades donde ellos vivían, y les rendían cuentas, pero eran plenamente depositarios de toda esta gente, por esa cultura que tenían, y luego por ese otro aspecto que eran muy religiosos y eran incapaces de quedarse con un céntimo que no fuera de ellos. Eso pasó pasó varias veces, ¿no? El rebaño concretamente de Perales. Pues Perales se quedó en Madrid y las cabañas la cabaña de La Serena quedó en zona roja, por decirlo entre paréntesis,
y entonces los rebaños no pudieron volver en el invierno siguiente, estaban en las montañas de León, no pudieron volver otra vez a La Serena. Entonces tuvieron que alquilar pastos en otras zonas de Cáceres que estaban en zona nacional, y entonces los pastores tuvieron que afrontar con sus propios, apoyando cada uno con lo que podía, y el mayoral también pusieron dinero para poder pagar los pastos de la invernada. Y entonces, al acabar la guerra civil, cuando el mayoral se fue a entrevistar con el marqués entonces le dijo: pero hombre, Eleodoro, ¿no habrá quedado nada de todo este rebaño, con todo lo que ha pasado, con todas las vicisitudes, con todos los robos? Y dice: no, ahí tiene usted el rebaño entero y todavía alguna oveja más que hemos podido alquilar en otros sitios. Y entonces el mayoral exigió en las cuentas, y yo así lo he visto todavía en los libros de la cabaña, que les dieran un pequeño interés por ese dinero que había, no sé si era un 7, un 8%, un 10%, un pequeño interés sobre el dinero ese que habían prestado a la cabaña. Eso dice la importancia que tenía para la gente el justificar hasta el último céntimo que ellos recibían para mantenimiento de los rebaños. Sí, bueno, había que ellos transmitían ya unos conocimientos, sabían determinar, pero en realidad no había tampoco muchos medicamentos ni muchas cosas, pero bueno, ellos tenían concretamente para cada cosa, tenían esa sabiduría tradicional que se iba transmitiendo de padres a hijos, para poder sanar determinadas enfermedades, aunque cuando las enfermedades eran fuertes y tal, pues morían muchísimas ovejas. El único sistema que había era aislar. Cuando aquellos rebaños habían alguna enfermedad que podía ser contagiosa, inmediatamente se aislaban, se sabía tradicionalmente, se aislaban esos rebaños del resto para que no se pudieran contagiar. Pero luego, bueno, pues había una serie de remedios caseros que unas veces eran efectivos, otras veces no lo eran, pero bueno, ellos pues con eso se iban arreglando para mantener los rebaños, pero bueno, cuando eran enfermedades gordas, pues claro, no salvaban esos remedios tradicionales hasta que no llegaron las vacunas o los medicamentos más modernos como conocemos hoy. Y la bibliografía hay mucha, pero yo desde luego nunca me han contado así de estos ritos de que si poniendo no sé qué en la oreja de la oveja, no sé qué, o tirando una moneda a un pozo. Bueno, a mí nunca me han contado nada de eso. Poniendo, sí sé que ponían contra las piedras de rayo que te protegían de las tormentas y determinadas cosas, pero vamos, tampoco ningún conocimiento de esos me ha llegado a mí así, con una fiabilidad. No creía mucho en esas cosas. Claro, vale. Creía más en Santa Bárbara, en cuanto había tormentas, en rezar y que no, más en los santos, eso sí, porque eran muy devotos, eran muy religiosos, sí. Porque en los chozos el mayoral les hacía rezar el rosario todas las noches después de acabar la cena, y siempre se rezaba el rosario, o se escribían las cartas a casa, o se contaban las cartas de la montaña, y entonces. Pero vamos, no, gente muy religiosa, muy de sus santos, de su pueblo y tal, pero vamos, supersticiones pocas. Bueno, había el chozo, sabéis que en Extremadura, bueno, el chozo de la montaña, que es este que nos encontramos aquí, y luego había el chozo que se había en Extremadura, que era más grande que este, mejor hecho, donde vivían el mayoral y un poco el motril. Y luego había unos chozuelos más pequeños, que llamaban chozuelo, que es una especie de chozo móvil, que se movía cada día que iba moviéndose el rebaño, porque allí luego los rebaños se dividían en varios atajos. En Extremadura no estaban las 1.200 ovejas que componen un rebaño, sino que se dividirían en atajos 200, 300, para cuando iban pariendo, se manejaban mejor, y al cargo de cada atajo iba un pastor. Entonces las fincas no estaban cercadas, entonces había que ir pues cada uno para unos límites determinados de las fincas que ya se sabían. Entonces a dormir había que dormir cada pastor tenía que dormir junto a su pequeño atajo de ovejas, de 250 o 300 ovejas. Entonces tenía un pequeño chozo que era una especie de medio huevo que estaba hecho con ramas, rústico, y ahí se metía y ahí dormía acurrucado con sus mantas al lado de las ovejas, y el mastín también al lado, porque bueno, podía haber robos también, podía haber zorros, podía haber algún lobo en Extremadura, en las épocas que en Extremadura había eso. Y bueno, aparte del chozuelo, también había los terrucos que llamaban de 4 vientos, que entonces, como el pastor tenía que estar vigilante todo el día el careo de las ovejas, porque no estaban cercadas las fincas, pues eran unas construcciones como en forma de estrella, que se hacían con las mismas piedras, con las lajas de Extremadura,
Y entonces, según viniera el viento, pues el pastor se iba colocando en un sitio u otro y le iba protegiendo del viento. Todavía quedan algunas en Extremadura, se llaman terrucos de 3 vientos o terrucos de 4 vientos. Y luego pues también había cochiqueras, había otra serie de construcciones, todas hechas por los mismos pastores, porque no había ninguna casa, solo había la casa de los mayorales, donde los marqueses tenían su habitación o tenían su casa cuando visitaban la finca Extremadura. Allí vivía el mayoral y allí y allí estaba la ropería también, que era donde se guardaba la ropa de los pastores y sobre todo se fabricaba el pan para la cabaña, porque sabéis que dentro del sueldo de los pastores, además de una pequeña soldada en dinero, pues se les daba el pan y luego el pimentón también y el aceite para las comidas. Entonces eso entraba dentro de la soldada. Entonces, bueno, había pequeñas construcciones, todas hechas a mano, y algunas pues todavía quedan en Extremadura, todavía protegidas y que se pueden ver allí dentro del paisaje. La alimentación monótona, a base de, sobre todo en Extremadura, de pan, que era lo que le entraba en la dieta a los pastores, aproximadamente casi 1 kilo diario de pan para cada pastor. Y luego pues también el dueño les aportaba el aceite, y les aportaba la sal, y les aportaba la vinagre, y el aceite, sobre todo, para hacer las sopas. Y luego, pues bueno, también si alguna oveja se estropeaba, se mancaba, se moría o tal, pues bueno, pues ese día también tenían alguna comida especial. Y luego, pues también en el santo del Rabadán o del Mayoral o las fiestas de Navidad o tal, pues había una comida especial de una oveja, pues una machorra de estas que no crían y tal. Y luego también en la montaña, pues lo mismo. Bueno, en Extremadura durante el día, como comentamos anteriormente, cada pastor tenía su atajo y durante el día pues comía del pan que él llevaba de la montaña, de queso, pues algo de chorizo, con pango, los alimentos que se le podían conservar, ¿no? Alguna oveja curada, de carne curada. Y luego por la noche era cuando se hacía ya en el chozo donde residía el Rabadán, con el motril, era donde con el zagal, perdón, era donde se hacían ya las sopas de ajo para todos y se comían en el mismo caldero, por orden jerárquico, iba cogiendo cada uno su cucharada, y luego pues el zagal pues lavaba el plato y era el encargado de hacer la pella o la comida de los mastines también, que se les daba un poco de harina, porque los mastines tenían la misma ración que los pastores de pan, la misma cantidad que tenía un pastor, tenía un mastín, solo que bueno, en vez de trigo puro, pues tenían cebada, centeno o de otro y no tan purificado. Entonces se lo hacían con agua, lo hacían en una pella y se lo hacían en el caldero y luego se lo echaban a cada mastín su ración en el chozo, y así finalizaba luego el día y luego cada uno ya se iba a dormir a su chozuelo respectivo donde tenía su atajo, a veces de noche sin ver, tropezando con las escobas o con las retamas, y luego cada uno dormía al lado de su pequeño atajo. Eso era todo el año. En la época de la paridera, que empezaba cuando llegaban allí las ovejas en enero, febrero, empezaba la paridera, era la época luego más dura del año, porque estaban pariendo, tenían que estar incluso toda la noche pendiente para poder ahijar a cada cordero con su madre. Y luego, bueno, ya las épocas, ya empezaba una época más tranquila hasta el mes de abril, mayo, a mediados de mayo, cuando ya iniciaban el regreso hacia los puertos de León, otra vez andando durante 30 días. Y luego en la montaña, pues la comida parecida, sopas por la mañana, sopas por la tarde, y bueno, una comida bastante nutritiva, porque yo cuando la he comido, la verdad, en los chozos con los pastores, la verdad es que llena mucho, ¿no? Y luego, bueno, pues últimamente pues ya hay más cosas, ya suelen hacer más cosas en el caldero, ya otro tipo de alimentos, y sobre todo en la montaña también, cuando alguna lobada o alguna oveja se despeñaba o tal, pues se repartía entre los pastores, ya se comía más carne fresca. Y luego, pues como con la montaña estaban los pastores, normalmente 8 días en casa, 8 días en la montaña, pues bueno, cuando iban a casa pues ya tenían una alimentación más completa de otro tipo que la que había en la montaña. Este ha sido muy básico, porque todavía hay que transportarlo. Un caldero de hierro y luego una hortera donde se hacían las mezclas de las cosas, una cuchara y poco más, la navaja y poco más. Era todo muy sencillo, porque todo tenía que transportarse en una yeguatera o en un burro hasta Extremadura, cuando se iba andando. Después ya que cuando se iba en los trenes, pues bueno, ya también se iban los trenes, pero bueno, había que echar una semana por lo menos hasta aquí, hasta el Burgos Ranero o hasta a Palencia capital para embarcar, pero bueno, era toda una vida muy austera, muy sencilla, una manta, un paraguas
y si llovía, pues debajo del paraguas del calzado las madreñas, a veces iban con las madreñas hasta Extremadura andando, una muda de repuesto y una vida sencilla, no había para más. Prácticamente lo mismo, todo lo más que a lo mejor que llevaran un capote de esos que llevaban, que impregnaban de un determinados aceites para que no les calara el agua, pero nada, prácticamente la misma ropa, porque no había ropa adecuada ni para el frío, ni para andar, ni para nada, era ropa normal que tenían en la montaña, todo muy primitivo y muy austero para esas largas caminatas que sobre todo cuando venían esos vendavales o venían zonas de lluvia y tal, y a veces incluso a mí me han contado pastores de no poderse quitar las madreñas en 30 días porque no ha parado de llover en todo el camino. Una vida muy dura, muy sacrificada y bueno, y encima poco reconocida por la gente. Bueno, es que normalmente allí ellos tenían la mujer o la novia o tal siempre en la montaña. Allí se relacionaban muy poco con la gente, apenas salían de las dehesas porque no tenían tiempo y cuando no, bueno, podían salir alguna. Pero era muy raro que los pastores salieran, entonces las relaciones pues eran por carta, que era lo único que había, las cartas que iban ahí. Y entonces pues luego cuando volvían a la montaña, pues bueno, aprovechaban esos 8 días que tenían de descanso, pues para estar con la familia, para ver a la novia, para aprovechar para casarse por el verano, aprovechar porque ya cuando bajaban a Extremadura volvían a bajar solos. Entonces se daba a veces el triste contrasentido de cuando llegaba el pastor de Extremadura, cuando volvía otra vez a la montaña, claro, como era cíclico, pues se encontraba con un hijo que había nacido que no conocía, que salía la mujer con los brazos generalmente, cuando ya sabían que llegaban por carta o tal, los días que iban a llegar, pues ya las madres y las novias y todo salían a un determinados sitios cerca de los pueblos y ahí salían a recibirles. Y a veces salía la madre con un niño que no conocía a su padre, porque claro, había nacido 9 meses, las relaciones las tenían durante el verano, de 9 meses había nacido casi en la primavera antes de que él llegara. Entonces a veces incluso las madres se guardaban, los niños se guardaban detrás de las madres porque claro, no conocían al padre, un señor que venía aquí que hacía 5 meses o 6 meses que no le veían, una vida muy difícil y a veces, claro, muy austera y muy sacrificada. Como decía mi amigo Tello, todos los niños nacimos en primavera. Claro, y siempre, si miras los registros, todos nacían más o menos en la época, porque era la época que los padres eran concebidos durante el verano, que era la única época del año que los padres estaban aquí. Yo creo que si dura era la vida del pastor, porque en realidad el pastor, pues bueno, los primeros días tenía mucha añoranza, pero dice que cuando pasaban ya la Sierra de Ávila y llegaban a las zonas ya empezaban a ver los naranjos, zona tipo mediterráneo, así les alegraba la vida. Y allí, quitando la paridera, que podía durar mes y pico, pues luego la otra vida era una vida tranquila, relajada, cada uno con su atajo. Generalmente, además, estaban gentes que eran de su pueblo, muchos familiares dentro del mismo rebaño, siempre la misma gente. Entonces, era gente de confianza, generalmente el mismo pueblo, algunos estaban emparentados, pero lo malo eran las mujeres que quedaban aquí, quedaban al cargo de los hijos pequeños, quedaban al cargo de los abuelos, quedaban al cargo de la labranza, quedaban al cargo de todas las cosas de los animales, de las pocas vacas que tenían, de las pocas ovejas. Entonces esas mujeres sí que eran sacrificadas, así que habría que hacerles un monumento y cada vez se está destacando más su papel porque eran las que llevaban en realidad todo el peso de la casa y toda la hacienda familiar, porque el padre apenas estaba durante el verano. Sí, durante el verano, en los 8 días que estaban en casa, sí, les hacía la leña, mataban el gocho, trillaban, hacían un poco las labores más fuertes, pero luego les quedaba todo el largo invierno, las mujeres, al cargo de todos los familiares, y a veces incluso moría el abuelo, moría algún familiar cercano. Cuando llegaba el telegrama allí a Extremadura, ya hacía 2 o 3 días que la habían enterrado. Entonces, la separación era lo más duro, a lo que los pastores echaban más de menos. Normalmente hasta siglos XVIII o principios del XIX todas las grandes cabañas se esquilaban en la Sierra de Segovia, que era a mitad de camino entre León y Extremadura. Ahí había unos grandes esquiladeros y allí perdían la. Pero luego ya se empezaron a esquilar en Extremadura. Se esquilaban en Extremadura antes de salir a finales de abril y ya hacia mediados de mayo, una vez esquiladas y que ya había rebrotado un poco la lana, iniciaban el camino
hacia los puertos de León, que duraban aproximadamente unos 28 o 30 días, podían, dependiendo de donde estuvieran las dehesas allí. Luego, algún día más en la bajada, porque en la bajada las ovejas ya bajaban preñadas, entonces tenían que ir mucho más lentamente, no podían correr tanto como cuando venían a la montaña. Y es curioso, como cuentan los pastores, como el instinto que tenían las ovejas, que sabían los pastos que les esperaban, cuando allí ya los pastos empezaban a mermar, los días eran ya muy largos, el sol calentaba mucho y les ponían ya los cencerros a las ovejas, esas ya a veces tenían que tener cuidado porque las mismas ovejas salían disparadas hacia la montaña y a veces se daban cuenta y hacía varias horas que las ovejas habían iniciado el camino y los pastores todavía no habían salido. El instinto de venir hacia los pastos, igual que tenía el instinto de volver a Extremadura cuando aquí en la montaña empezaban las primeras nevadas, los primeros fríos, las primeras nieves. Es un tema que además ha pasado mucho desapercibido para la gente, pero a medida que la transhumancia se fue consolidando, pues podíamos alimentar a las ovejas de una forma constante durante todo el año, en primavera, verano aquí en la montaña y luego en Extremadura en otoño e invierno. Eso es muy importante porque se pudo introducir una mejora para un sistema genético que era la mejora de la lana. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo a partir de ejemplares autóctonos, posiblemente de churras que tenían la lana más vasta, se inició una selección por los propios pastores para reducir la fibra a una cuarta parte de la que tenían en esas ovejas más rústicas. ¿Qué se hizo? No se sabe muy bien, por métodos empíricos de prueba y error, los mismos pastores, y quizás también a partir de algunos sementales, se cree, traídos del norte de África, de Marruecos y estas zonas aledañas donde había unas ovejas que tenían una lana más fina, aunque era más vasta. Entonces, por métodos empíricos, se empezó a seleccionar la lana, se consiguió, sobre todo en el siglo XIV, cuando la transhumancia ya estaba estabilizada, que se podían mover los rebaños, se consiguió una oveja, que era la oveja merina, que tenía una lana mucho más fina, en torno a 20 y pocas micras, de lana más larga y con un vellón más productivo que las ovejas tradicionales, que las churras, y sobre todo en una oveja que se podía mover, que tenía capacidad de moverse hasta 20 o 20 y tantos kilómetros diarios y que era capaz de sufrir también las alteraciones en la alimentación, que si en determinadas épocas del año no tenía una alimentación adecuada, pues perdía peso, pero luego lo ganaba en las estaciones. Entonces, el conseguir la raza merina consolidada en el siglo XIV fue muy importante porque nos protagonizamos los únicos que teníamos en el mundo, en Europa y en el mundo, una oveja de esas características que se adaptaba perfectamente a la industria textil. Entonces, durante el siglo XIV hasta el siglo XVIII, incluso el siglo XIX, nuestra lana, la lana de Castilla, la lana de León, era la única lana fina que se producía en el mundo, y entonces todos dependían del comercio de esa lana. Entonces eso supuso que pudiéramos exportar esa lana a numerosos países europeos y que por eso los diferentes reinos obtuvieran unos ingresos monetarios muy importantes. Eso hizo que a España pues pudieran venir grandes artistas, pudieran venir escultores, pudieran venir arquitectos, pudieran poner vidrieros, pudiera venir cantidad de gente que colaboró en construcciones de catedrales, monasterios, etcétera, etcétera, porque los ingresos por el tema de la lana pues eran muy superiores. Eso además conseguía que se emplearan a multitud de gente, porque no solo de la lana vivían los grandes propietarios, sino que vivían también los pastores, las diferentes categorías, vivían los pueblos que arrendaban sus puertos, porque sus puertos eran propiedad de los pueblos y siguen siendo propiedad de las juntas vecinales, con lo cual sacaban una doble dinero por los pastores y también por el arriendo de los pastos, los transportistas que tenían que transportar los lavaderos de la lana, que tenían que lavar todas las lanas, todo el mundo, las carretas, miles de carretas que se movilizaban para llevar la lana a los grandes centros donde se lavaba la lana, y luego una vez lavada la lana, todos los transportistas que tenían que llevar a los puertos marítimos, sobre todo Bilbao y Santander, donde barcos también
tenían que trasladar la lana pues a Inglaterra, a Francia, a Brujas, a todos los países del norte de Europa. Entonces eso movilizaba unos grandes caudales, se empleaba a cantidad de gente y eso fue muy importante hasta el siglo XVIII, hasta la Guerra de la Independencia, en que estaba legislado que las ovejas merinas no pudieran salir de España, solo determinados regalos de los reyes a determinadas casas emparentadas con ellos, pues recibían como el mejor regalo para los casamientos o obsequios, pues a lo mejor un atajo de ovejas merinas. Eso se mantuvo hasta la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia ya no se pudo mantener todas las ovejas dentro de España, empezaron a salir hasta diferentes países europeos y se empezó a expandir la oveja merina, pues tanto a Europa como a América, como a Australia, como Nueva Zelanda, y empezaron a seleccionarla y en pocos años, en pocas décadas, obtuvieron una lana mucho mejor que la nuestra. Porque nosotros a partir de los años 50 o 60 del siglo pasado, con la aparición de todas las fibras artificiales, todas derivadas del petróleo, la gente se apuntó más a esas fibras, parecía que todo lo moderno era mucho mejor y se empezó en España a dejar de seleccionar la lana porque el precio de la lana bajó mucho en los mercados y a partir de los años 60, 70 del siglo pasado, pues prácticamente nadie volvió a seleccionar y nuestra lana se fue degenerando, mientras que otros países, sobre todo del hemisferio sur, como Argentina, pues Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, siguieron con esa selección de la lana y hoy pues son los pioneros en producir una lana de calidad que a mayor finura de la lana, mejor precio en los mercados internacionales, sobre todo en aquellos mercados de lujo, sobre todo para las prendas de trajes o determinadas vestimentas, para los mercados, sobre todo las fábricas italianas, que son los que manejan el diseño, las grandes firmas como el Megindo Cegna, Louis Vuitton, etcétera, etcétera. Pues hoy entre lana más fina, mejor precio en el mercado. En cambio nosotros nos hemos quedado anclados, el precio de la lana prácticamente no vale, aunque ha subido en los últimos años algo, apenas compensa por los precios del esquileo, pero parece que hay un resurgir nuevo. Yo quiero ver que hay un resurgir nuevo de volver otra vez a importar sementales otra vez de Australia y de Nueva Zelanda y volver otra vez a resurgir esa lana que tuvimos, que yo creo que acompañada de esa lana fina, con esa historia que tenemos detrás de 8 siglos de transhumancia, pues podía dar un valor añadido muy importante a las prendas hoy y volver a revalorizar los puertos y por volver otra vez que los pueblos de la montaña pues vuelvan a estar un poco habitados viviendo de sus recursos. Ahora ya hay una familia aquí, ha habido varios intentos, pero el último intento, el más serio que ha habido es hace varios años, de una familia oriunda de aquí, de esta montaña, de Tejerina y de Lois, que ahora son estantes en Extremadura, que han querido recuperar esa tradición, han traído semen y han traído embriones de Australia, de cabañas muy contrastadas de allí, y ya han nacido varias generaciones aquí de corderos nacidos cruce con los de aquí y también alguno puro, y los resultados pues son extraordinarios en calidad de la lana, en finura, en longitud, y bueno, pues es muy apreciada por determinados pequeños comerciantes, que se dedican más o menos a lana de tejer, y que bueno, va a ser un revulsivo importante y que yo creo que esto va a ir a más porque la gente cada vez aprecia más los productos naturales y no hay ningún producto tan natural como la lana de una oveja, que además aprovecha recursos naturales de zonas de montaña o de Extremadura que no entran en confrontación con el hombre, ¿no? Como por ejemplo puede suponer el algodón, que utiliza unas superficies que pueden ser utilizadas por el hombre para producir cereales, otro tipo, y que además utilizan muchos herbicidas, insecticidas y mucha agua. O con las fibras artificiales, que tienen sus días contados. Nosotros no lo veremos, pero la producción de petróleo está empezando a bajar y bueno, pues en el futuro yo creo que tenemos que apuntarnos a las fibras más naturales, como es lo de la lana, por su confort y por sus cualidades naturales, y que además estamos protegiendo el medio ambiente y estamos protegiendo a muchas zonas de la montaña que de otra manera no podrían ser utilizadas por otro tipo de ganado.